Poco después de la muerte de Varuna, Shiva bajó drásticamente la intensidad de sus incursiones, aglomerando la mayor parte de sus fuerzas en su nave nodriza. Para Xiao, una cosa le queda claro: Shiva tiene miedo, y el momento de atacar es ahora, con tal de ponerle fin al reinado de terror de esta megalómana. Y el plan es sencillo, pero lo complicado es la ejecución. La estrategia consiste en que todos, y digo todos, los ARCs deben fungir como distracción, para que tu personaje y Matoi tengan una oportunidad de llegar al núcleo de la nave nodriza y acabar con Shiva de una vez por todas. Y por nada en el mundo detenerse a ayudar a los demás. Como si fuésemos a catar eso último. Nada más les recuerdo que la ambición personal de tu personaje es salvar a todos. Una larga lucha y de algunos sacrificios, por fin llegamos a confrontar a Shiva. Inmediatamente recurrimos a los trancazos, pero es inútil. Resulta que lo que hicimos en Omega solo bajó su poder a la mitad. Aún seguía teniendo suficiente fuerza como para no inmutarse. Shiva se queda sorprendida al ver cómo nos disponemos a los trancazos sin antes hablar, y por mamona nos muestra cómo le va a los demás ARCs. Resulta que su estrategia siempre fue fingir tener miedo, con tal de que los ARCs se confiaran y lanzaran todo lo que tienen contra ella, y así se aseguraría de eliminar a la única fuerza capaz de oponerse a ella. Pero ni modo, ya estamos aquí, no podemos echarnos para atrás. Y después de unos breves trancazos no estamos ni cerca de ganarle a Shiva, pero por buena onda Shiva nos hace una propuesta. El trato es: tu personaje y Matoi se vuelven los secuaces de Shiva, y ella a cambio nos perdonaría la vida a nosotros y a los ARCs que estén dispuestos a seguirla. Inclusive nos llega a recordar cómo en la tercera temporada los ARCs estaban dispuestos a sacrificarnos, recordando el momento en el que Matoi había sido poseída por la oscuridad profunda. Si tu personaje no hubiese convencido a los ARCs de salvar a Matoi, tanto ella como tu personaje hubiera acabado igual que Shiva. Esa es la razón de por qué ella nos ofrece este trato, porque ella nos ve como sus iguales. Aunque tengamos éxito en esta batalla, los ARCs eventualmente nos van a sacrificar, pero nosotros argumentamos lo contrario, o más bien, Persona es quien argumenta lo contrario, dándonos el típico discurso moralista respecto a por qué los ARCs son diferentes a los Photoners, y de por qué nuestra villana de turno está equivocada. Al mismo tiempo, en lo que duró toda esta plática, llegan refuerzos, como Clary, Sara y Rera. Un comentario personal que quisiera hacer en esta escena es que a mí me hubiera gustado ver a los guerreros Dragon King también involucrándose en esta parte. Digo, después de todo ellos son sirvientes de Kamitsu. Además, por el simple hecho de que los dragones no usan fotones, hace que aporten bastante a la batalla. Por ese mismo motivo también los guerreros Shironian debieron haber salido. ¿Y por qué los menciono? Bueno, espérense tantito y verán el porqué. Otra estrategia que tuvo Xiao, aunque no sé qué tan viable sería en vida real, es haber enviado a los ARCs más fuertes primero como carnada, para que luego los ARCs promedio lleguen como el factor sorpresa, y así ganaron más tiempo para tu personaje y Matoi. Mientras todo esto ocurría, Xiao y Sukuna combinaron sus poderes con tal de debilitar a Shiva de una vez por todas. ¿Qué combinaron exactamente? La técnica de sellado de Sukuna y los cristales de Andusia que fungen como amplificadores. Y ahora sí, Shiva se entera de lo que es el verdadero terror. Y en esta ocasión sí que me van a agradecer que omita los trancazos. Créanme, ella dura tanto, pero tanto, que fácil van a reaccionar de la siguiente manera. La pelea la dejaré en la descripción para que la vean cuando quieran, pero en serio, no estoy bromeando cuando les digo que aguanta demasiado. Después de una larguísima batalla, por fin le ganamos a Shiva de una vez por todas. Pero ella reacciona de la siguiente manera: es inútil, no importa cuántas veces lo intente, la historia siempre se repite. Y a lo que nosotros respondemos: ¿de qué estás hablando, mujer? A lo que Shiva responde: lo que escuchaste. Siempre ocurre exactamente lo mismo. Tú siempre encuentras la forma de ganar, este cuerpo físico muere, luego yo te trato de poseer y todo vuelve a comenzar. ¿Por qué simplemente no puedes aceptar que no tienes manera de ganar? El hecho de que Shiva haya muerto no significa que todo haya terminado, ya que la oscuridad profunda, la verdadera amenaza, aún sigue entre nosotros. Con tal de no dejar que la oscuridad profunda resurja, tomamos una decisión radical en caliente, y esa decisión es viajar en el tiempo, pero no a cualquier época. Viajamos tan atrás hasta un punto en el que la Akashic Record ni siquiera existía, y esta decisión viene de lo más profundo de nuestro ser, ya que Persona, nuestro yo del futuro, es capaz de hacer exactamente lo mismo, y sin pensar en las consecuencias, abandonamos todo, con el fin de que la oscuridad profunda se consuma a sí misma y así ya no pueda amenazar a nadie más. Pero este sacrificio fue lo que detonó la creación del universo, y así es como todo vuelve a comenzar. Ahora permítanme explicar qué fue lo que acaba de pasar. Resulta que el bucle que conformaron las primeras 3 temporadas era parte de otro aún más grande, y toda la historia hasta este punto ya se había repetido bastantes veces. ¿Recuerdan que al principio de la temporada dije que Shiva se refería a nosotros como el
recipiente de la creación. Eso se debía a que Shiva, o más bien la oscuridad profunda, estaba parcialmente consciente de todo lo que estaba pasando, y no podía ver todo el panorama hasta que la muerte rompiera sus límites como mortal. Si viésemos la historia desde la perspectiva de la oscuridad profunda, solo resta decir: ¡qué flojera, la verdad! Estar viviendo exactamente lo mismo una y otra vez durante quién sabe cuántos ciclos. De millones a quintillones de años y más allá. Y así hubiese perdurado este ciclo, hasta que Shion dice: ¡no! Nosotros somos demasiado buenos para morir. Nos recuerda todo lo que hemos vivido, las amistades que hemos hecho y cómo les dolería nuestra partida, por lo que ponen manos a la obra para romper este macrociclo de una vez por todas. Al mismo tiempo, Clarice Clays, la ex diosa de la Akashic Record, le explica a Harry todo lo que acaba de pasar, y además ella tiene un amigo que ni muerto descansa en paz. Debido a que como Shiva ya está muerta, Varuna volvió a ser el mismo de antes, y estando consciente de que la amenaza de la oscuridad profunda todavía no se ha ido, Varuna toma el lugar de Harry en la barrera de Omega, y así ella pueda ir a nuestro rescate. Al mismo tiempo, Matoi es contactada por un fantasma de Shion, quien al igual que Harriet recibe el poder para rescatarnos. Y desafortunadamente otra personaje que también se une es Hitsugi. En otro video explico por qué siento que su participación se me hizo muy forzada. En cuanto a por qué Haru es quien le da el poder a Hitsugi para ir al rescate, quiero pensar que nuestros poderes de purificación, los cuales influyeron en la creación de Haru, pudieron servir como vínculo con nuestro personaje, y así él pudo darse cuenta de lo que pasó. Aunque en mi opinión, quien debió haberle dado el poder a Hitsugi para ir a nuestro rescate debió ser un remanente de la Madre Cluster, simplemente por la conexión que ella tiene con Shion. Pero en fin, supongo que por cuestiones de agenda o por la pandemia del 2020 no estaba disponible su actriz. En fin, continuemos con la historia. Después de ver una escena sacada de un majo shoujo, somos salvados por las tres heroínas principales de la historia, a quienes un camarada apodó como las chicas superpoderosas. Pero no es momento de relajarse, la oscuridad profunda aún está ahí, queriendo hacer todo lo posible para recuperarnos. Por lo que Shion y nuestro yo del futuro nos explican que este es un momento decisivo, ya que los deseos de todas las personas que existen, existieron y existirán están convergiendo justo aquí, manifestando el poder de la gran luz, la armonía del universo. Pero en fin, no hay trancazos aquí, ya que ya he subido esa pelea en otro video. Una opinión rápida de este raid es que esta pelea no se me hizo tan bonita como la de la tercera temporada. Un mérito que le doy a esta jefa es que definitivamente capturó la esencia de los cuentos de Lovecraft. Una pena que no le sacaron provecho a esta jefa, más que nada porque yo quería ver minions directos de ella, aunque su primera fase no me gustó tanto. La segunda, que es su forma Hyunar, sí. Y al ser su verdadera forma, esta es la manifestación de la codicia de los Photoners. Y bueno, ya se la saben, ¿quieren ver el raid completo? Se los dejo en la descripción del video. Y ahora sí, continuamos con la historia, en la cual les voy a mostrar esta cinemática. Después de esa batalla todo terminó, la amenaza de la oscuridad profunda dejó de existir, por lo tanto los X-Falses no son más que apariciones que ya no encajan en esta nueva línea del tiempo. ¿Qué pasó con ellos? No lo sabemos, pero al menos demos por hecho que estarán bien. Vemos a Shion por última vez explicándonos qué fue lo que pasó. Con esta última batalla el cambio que ocasionamos fue de que en vez de que nuestro sacrificio sea lo que catalizó el universo, fue la batalla en sí, con la muerte de la oscuridad profunda, y así crear un futuro en el que ni ella ni el Akashic Record pueden predecir. Pero ella está segura de una cosa, ese futuro vale la pena vivirlo. Después despertamos sanos y salvos en Amdusia, Matoi por un momento se queda con la duda si la batalla contra la oscuridad profunda y el encuentro con Shion habrán sido un sueño, pero no lo fue. Estamos seguros de que fue real. Después de esto vemos varias escenas de epílogo, las más relevantes son dos. La primera en la que, por esta era de paz ganada, los Arcs eventualmente se van a volver más descuidados. Y la segunda en la que Kazra especula que eventualmente van a surgir grupos antifotones y civilizaciones le echarían la culpa a los Arcs por todo el despapalle que ha pasado en esta temporada, con el tema de las incursiones de los Luminmex. Y un extra es que Matoi se le declara a tu personaje. Y ya si se casan y forman una familia, eso ya queda en la imaginación de cada quien. Y al final ahí continuamos, explorando planetas
y peleando contra los Darkest remanentes que quedan hasta eventualmente extinguirlos. Y colorín colorado, así se acaba la historia de este juego. Y ahora pasamos a mis opiniones y comentarios personales de la temporada. Bueno, ¿qué puedo decir? Ha sido un largo camino. Ya he comentado cómo las primeras 3 temporadas fueron casi perfectamente planeadas. Y digo casi porque tengo que recordarles que hubo capítulos que originalmente salieron para cierta temporada y luego los movieron para que fueran parte de una temporada anterior. El mejor ejemplo de esto son las historias que yo personalmente las llamé la precontinuación. En fin, al final la primer trilogía cerró con broche de oro y eso es algo innegable. Luego comenzó la segunda trilogía y uno terminó preguntándose ¿qué rayos pasó? Déjenme les digo una cosa, yo he tenido la creencia que desde la tercera temporada el equipo de mercadotecnia de alguna manera tomó el mando con el desarrollo del juego. ¿Por qué lo digo? Bien, les recuerdo que en el 2014, año en el que posiblemente estaban desarrollando la tercera temporada, Attack on Titan era el anime más popular de aquel año. ¿Y qué tuvimos en el 2015, el año en el que se estrenó? Un planeta medieval en el que los enemigos son gigantes. Lo único que estoy seguro que alivianó bastante la tercera temporada fue el hecho que los eventos clave ya estaban planeados. En el caso de la cuarta temporada, los animes escolares siempre han sido muy populares, y lo siguen siendo hoy en día. Pero en fin, ya he dicho antes cómo la falta de un objetivo fue lo que más perjudicó esta temporada, además de casi no relacionarse con lo previamente establecido. Luego en la quinta temporada, para cuando salió, los isekai ya eran prácticamente una plaga. ¿Y qué nos dieron? Un isekai, básicamente eso fue la quinta temporada. Debido a que nos volvieron a dar otra vez una temática medieval fue la razón de por qué esta temporada no fue bien recibida en un principio. Pero lo que la alivianó bastante fue el hecho de que continuaba donde la tercera se había quedado. Y una cosa de la que estoy seguro fue que en lo que desarrollaron esta temporada, estoy seguro que el equipo creativo ya no se dejó llevar por las ideas del equipo de mercadotecnia, ya que esta temporada fue la reivindicación de toda la trilogía. Después de lo que pasó con la cuarta y quinta temporada, el equipo creativo al fin comprendió que la temática de ciencia ficción debe ser el eje central de todo. Perdón si me tomé mi tiempo, pero tenía que dejar en claro este punto. Otro punto a favor que tuvo la temporada fue definitivamente sus villanos. Simplemente cada que aparecen te dan la sensación de que son una amenaza. Y déjenme les digo una cosa chistosa. Debido a la personalidad dominante de Shiva, una parte del fandom anhelaba ser pisoteado por ella. En fin, al final fue una relación de amor y odio con estos personajes. Otro punto a favor es que no habíamos tenido villanos de verdad desde Double en la tercera temporada. Y sí, Double no deja de ser el villano más aterrador de todo el juego. A diferencia de estos tarados que son un chiste como villanos, en ningún momento te los tomas en serio. En el caso de Elmir tengo que recordarles que él en su momento se sintió más como un secuaz, y por eso a mí me cuesta considerarlo como un villano principal. Dicho lo bueno, ahora vamos a lo malo. Lo que principalmente me decepcionó de esta temporada fue que los villanos se murieran tan rápido. Simplemente los hicieron tan bien que en mi opinión me hubiera gustado que aguantaran aunque sea 2 temporadas. Otro punto que no me gustó fue que ningún personaje muriera en esta temporada. Tomando en cuenta el tono que tomó la historia, definitivamente le hizo bastante falta eso. Al menos nos hubieran dado algo como... ¡Fuera, buitres extraterrestres! ¡Y no vuelvan más! Saborea tu momento de triunfo, Superman. Pero recuerda, la victoria tiene su precio. ¡Asesino! Si algo se hubiese pasado, les aseguro que hubiera sido el mayor chinga tu madre que Shiva le hubiera mandado a tu personaje. Y en mi opinión, Reyes debió ser el personaje que debió morir. No lo digo porque odio al personaje, sino porque era lo que tenía que pasar. Otro punto en contra fue definitivamente el capítulo de la Tierra. Definitivamente esperen un video dedicado al respecto porque hay de verdad, cada minuto hay errores. Para fines de este video los voy a resumir. Número 1 fue el hecho de que la historia no progresó de ninguna manera. Y créanme, hasta yo tuve fe en que iban a aprovechar 1 o 2 áreas de oportunidad que había por aquí. 2. Debido al punto número 1, es el por qué este capítulo fue un completo desperdicio de tiempo, dinero y talento. En vez de haber desperdiciado recursos en este capítulo, pudieron haber usado el tiempo en refinar lo que ya habían hecho bien. Tan mal hicieron las cosas que les puedo decir con certeza que los amantes de la cuarta temporada odiaron este capítulo. Y eso está para alarmarse. Y ya para finalizar el video me gustaría decir el siguiente comentario. Primero que nada, me gustaría agradecerles a todos por haberme seguido hasta este punto. Reconozco que esta serie comenzó de una manera muy sosa.
Lo reconozco, no crean que no estoy consciente de ello, pero bueno, la principal razón de por qué hice estos videos es porque en unos foros pues andaba platicando con la raza de cuánto tiempo le quedaba de vida al Phantasy Star Online 2, y ahí me di cuenta que absolutamente nadie había hablado de la historia antes, y de ahí fue el por qué decidí comenzar esta serie. Reconozco que no fue hasta la precontinuación o la tercera temporada cuando refiné mi criterio con respecto a saber qué es importante y qué no. Además, poco a poco le fui aprendiendo trucos a la hora de editar y demás. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta serie. Se despide su servidor Silo y nos vemos en nuevo Génesis, mis camaradas Arcs. Nuevamente, muchas gracias.